una lesión no quiere decir que no esté una lesión más hacia adelante del espesor del órgano que yo no he visto. Entonces, hacer cortes en los diferentes ejes de un órgano es como se tiene que hacer la revisión de cada uno de los órganos. Por eso es importante saber dónde está el norte de mi transductor para que yo sepa cómo hice el corte. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, estas son imágenes de diferentes cortes precisamente del riñón en los diferentes ejes. De algunos órganos, esto sería un poco el fin de la charla. También debo decirles que hay artefactos que se pueden generar en este estudio que nos pueden confundir o a veces nos pueden ayudar a saber las características de ese tejido que nos está dando un eco definido. Entonces, dentro de los artefactos puede haber reverberaciones, refuerzos posteriores, imágenes en espejo, sombras laterales, sombras acústicas, espesor falso, y cada una de estas va a tener como origen diferencias de velocidades dentro de el espacio que estoy estudiando, en donde esas velocidades pueden ser no constantes y producir un artefacto, pueden ser porque hay una manipulación inadecuada en el ángulo o la ventana, y pueden ser artefactos de interpretación, entre otros. Y entonces podemos tener cosas como esto. Estas son del libro, discúlpeme, pero son del libro. Estaban puestas ya en la presentación y no las he reemplazado. Entonces, cuando tenemos reverberaciones, quiere decir que yo emití un sonido, puse el transductor en esta zona y atraviesa por diferentes estructuras que tienen cambios importantes de densidad, y esto provoca que se repita hacia abajo el mismo patrón primario, pero como un sonido de reverberación. En realidad esto no es real, es una reverberación a partir de una zona muy densa, que la vemos hiperecoica al principio, y zonas de transición posterior menos densas a completamente sin densidad, y que provocan este efecto. Muchas veces también está involucrado líquido y gas dentro de esta estructura, lo cual contribuye a formar este tipo de artefactos o reverberación, lo cual se va haciendo cada vez que se aleja más, menos visible, menos característico del presente, y entonces ahí identificamos que es un artefacto. Luego tenemos una cosa que se llama cola de cometa, que se genera a partir de la transición de una penetración de sonido bastante homogénea, primero por un tejido, luego hay un espacio que es hipoecoico o anecoico, y cuando llega al otro lado choca con
nuevamente con el tejido, pero este sonido en esta zona que tenía poco rebote o nada de rebote, de repente tiene una zona fuerte que rebota y puede incluso tener presencia nuevamente de gas y generar esta sombra hiperecoica que se llama cola de cometa. Y esto es un artefacto. No es que aquí en realidad esté más denso que aquí. Esto es un artefacto. Similar a lo que sucede con el refuerzo posterior. Nuevamente tenemos una zona de tejido, atraviesa el tejido, se encuentra con dos zonas completamente llenas de líquido o hipoecoicas. Entonces esto atraviesa el sonido, esta zona que no tiene nada, luego llega el sonido a la siguiente pared, se hace una zona hiperecoica, regresa, esto asume más denso esto, y luego vuelve a pasar por otra zona anecoica, choca nuevamente con la pared posterior, se hace otra vez, el rebote es hasta acá y el rebote es bastante fuerte, y entonces se hace este artefacto que se llama refuerzo posterior. Parecería que aquí, esta zona es una zona más densa, y no es cierto, es un artefacto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar las imágenes de ultrasonido, porque algunas veces justo este tipo de artefactos pueden ser, pueden confundirnos y dar una interpretación diferente. Imágenes en espejo. Esto principalmente se da a nivel hepático. Atraviesa el sonido por el parénquima hepático, que tiene cierta densidad. Al llegar al diafragma, que es más denso, la capa muscular y el tejido que lo recubre, se hace un refuerzo, una imagen como si fuera un refuerzo posterior, pero nos da una imagen en espejo que no existe. Parecería que aquí hubiera otro hígado y esto no es real. Esto ya está ocupado por gas en la parte torácica, y esa transición de tejidos y de medios nos dan esta imagen en espejo. Sombras acústicas, que quiere decir que a la hora de que atraviesa el eco, llega a un espacio en donde no le permite atravesar. Y entonces se genera esto que es una sombra acústica. Aquí no tenemos lectura, no porque no hubiera nada acá, sino porque esto está tan denso que llegó el sonido, rebota en esta zona, se regresa y no hay nada que lo atraviese. Entonces nos dan estas sombras acústicas. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de caracterizar bien algo que nosotros vemos. Esto es un lito dentro de la vesícula, en donde vemos estas estructuras, sospechamos que son litos y los confirmamos gracias a la sombra acústica que generan, la densidad que tienen. Ok, sí, son litos porque además de estar hiperecoicos dentro de un medio que es hipoecoico o anecoico, me da una sombra acústica. Y algunas características que ya les había yo dicho, dependiendo de los tejidos, nos van a dar diferentes densidades. El mismo tejido, gracias a su capacidad de contraerse o estirarse, dependiendo del tipo de tejido. Esto sucede más en ligamentos.
Vale, entonces, nuevamente una cola de cometa, llega el ultrasonido, se hace un cambio dentro de los tipos de tejido, hay presencia de gas, hay una zona hiperecoica, hipoecoica combinada y me da esta imagen. Esta imagen que si no tenemos cuidado la podemos interpretar como si estuviera dentro de la vejiga, en este caso me parece. O tenemos imágenes en donde hay una zona anecoica, llega el sonido, identifica que hay material asentado, me da una zona de refuerzo posterior y esto lo debo de interpretar como material dentro de la vejiga o no, pero vean que no me da sombra acústica. Entonces veo que este es material como si puede ser proteína o pueden ser coágulos. Las sombras laterales, cuando las estructuras son redondas, pueden generar este tipo de artefactos que son sombras laterales. Cuando llega el sonido, choca y se desvía un poco, no atraviesa de manera vertical el tejido o el órgano que estamos evaluando, rebota y se desvía, entonces llegamos a tener estas sombras, estos periodos en donde no hay eco de regreso y parecería que no hay tejido, pero estos se llaman artefactos como sombras laterales. En el caso de el decúbito dorsal, normalmente nosotros hacemos un barrido completo de toda la cavidad en sentido contrario de las manecillas del reloj, empezando el abdomen posterior, específicamente sobre la vejiga. En esa zona ajustamos nuestra técnica de ultrasonido, ajustamos nuestras ganancias y a partir de eso empezamos a ir en contra de las manecillas del reloj hacia la izquierda de nuestro paciente, pasando por todos los órganos que están en la cavidad abdominal y regresando al final al mismo punto donde empezamos. Ese sería el barrido completo, que a diferencia de humana, que tú te vas a hacerte un ultrasonido, te dan la orden y te dicen de aparato urogenital, y llegas y el técnico solamente te ve justo la vejiga y el aparato reproductor, si estudia y se acabó, no hace el resto del barrido. En el caso de veterinaria, es muy común que los barridos sean completos, a menos de que sea un ultrasonido rápido o fast. Y entonces, lo que les decía de las ventanas, que nos van a dar la posición, la orientación y nos van a dar cierto grado de movimientos fisiológicos que pueden ser normales o anormales, dependerá de la situación y hay que interpretarlos. Este ya lo habíamos visto. Y entonces, así se vería un poco un ultrasonido de vejiga con un transductor lineal utilizando 7.5 MHz, con una orientación hacia este lado, la parte craneal, hacia hasta este lado estaría la cabeza de nuestro paciente, ajá,
Y entonces veríamos este tipo de corte. Incluso aquí se midió la pared de la vejiga. Y entonces tenemos una zona de transición entre la cavidad, la parte muscular, el tejido graso, la pared de la vejiga de dorsal, ventral, la zona anecoica que ocupa la orina y luego la parte de la pared dorsal de la vejiga y el resto de las estructuras retroperitoneales. Otra vejiga, ahora con un transductor sectorial, utilizando 6 MHz, y vemos como la pared de esta vejiga está más gruesa, debería medir 0.2, normalmente esta mide 0.6, muy gruesa. La zona anecoica que debería de ocupar el líquido y nuevamente la pared dorsal de la vejiga nuevamente engrosada. De este lado, una vejiga utilizando 6 MHz, una sonda sectorial, nuevamente la pared ventral, la pared ventral de la vejiga o el músculo ventral de la vejiga, la zona anecoica que ocupa el líquido y luego vemos un aumento de densidad con una zona hiperecoica con una sombra acústica. ¿Qué es esto? Un lito. Sí, una piedra en el camino, un lito dentro de la vejiga, y esto nos confirma y que este material